Nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Y decimos, gracias Señor, te damos por tu presencia, recordando que en este mes celebramos acción de gracia. Gracias Señor por tu presencia, gracias por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, Señor. Hoy traigo un tema bien importante. Prepare su Biblia. Me enseña su Biblia. Prepare su Biblia. Es importante traer la Biblia. Y voy a estar pidiendo que usted abra su Biblia en este capítulo y libro de la Biblia. Zacarías, profeta menor, capítulo 2. Y tenga su Biblia lista para Zacarías capítulo 2. Fortaleciendo nuestro emuná. Emuná. Y el mensaje anterior era explicando emuná. Y está en el internet desde el domingo tarde ya. Está allí. Un mensaje importantísimo, igual que el de hoy. Lo único que hoy vamos a ver cómo se fortalece eso que se llama, ¿qué cosa? Emuná. Emuná tiene un sinónimo bastante perfecto para nuestro español. Emuná sale de una palabra hebrea, de una palabra del pueblo de Israel. Y emuná es un sinónimo de fe. Entonces, ¿cómo podríamos titular ese mensaje? Fortaleciendo nuestra fe. Ahora, usted tiene que ver el mensaje pasado. No puede ser, hermano, que usted falte a la iglesia y no revise el mensaje por internet. Cuando hay hermanos de la otra parte del mundo que se motivan a hacer una libreta suya con los mensajes. Y usted lo está perdiendo y usted tiene una responsabilidad. Escuché a un pastor decir, un pastor famoso, ahora mismo se me olvidó su nombre, pero famoso hoy modernamente dijo, si el pastor se prepara perfectamente y con ánimo y con pasión por el mensaje que va a preparar el domingo, los hermanos tienen que estar preparados para recibirlo también. De nada vale que yo me prepare si hay una persona de la iglesia que deja de escuchar el mensaje. Y aquí tiene la posibilidad de, si no viene, que no debe dejar de venir, porque nunca es igual verlo aquí en vivo que aún por el internet. Pero si no viene, tiene esa probabilidad. Lo puede ver en un televisor grande si lo tiene, lo puede darle para adelante y para atrás. Tremendo. Y usted sabe, los que no lo saben, no tienen idea de lo que se han perdido con el mensaje de la semana pasada. Pero hoy vamos a seguir adelante. Y a manera de que puedan entender un poquito lo que vamos a hablar hoy, yo le traigo una foto aquí del concepto de emuná de la semana pasada. Emuná. ¿Qué es emuná? La fe
que nos sustenta. Pero una fe que tiene una característica. ¿Qué característica tiene? ¿Qué dice ahí? En rojo. Sin hacer preguntas. Porque cuando nos pasan cosas difíciles, emuná es para enfrentar cosas difíciles en la vida. Figúrese usted que yo entregué como tarea y el que no vio el mensaje no puede ver la tarea ni hacerla. Y algunos que lo vieron tampoco lo hicieron. Pero yo entregué una tarea con Hebreos 11 para que usted vea cómo dos grupos de gente, dos grupos de testigos enfrentaron con la fe, con el emuná, tremendas cosas. Hebreos 11. Y algunos fueron victoriosos y otros fueron, voy a decir una palabra fea, aserrados. ¿Qué quiere decir aserrados? Que fueron pasados ¿por dónde? Por la sierra. Cualquiera que sea lo que enfrentemos, y por eso muchas veces los hebreos se despedían así, emuná, cuando hablaban cosas sobre todo que había que vivir y que había que alcanzar, y terminaban como emuná, una fe que nos sustenta sin hacer ¿qué? Preguntas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi hijo está en esta condición? Porque a veces no hay respuesta o a veces la hay. Y si hacemos las preguntas, podemos estar en calma sin tener la respuesta. Esa es la pregunta. Entonces es una fe especial, ¿eh? Es la fe de que habla Dios. Es la fe que lleva a la paz. Como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces hoy vamos a empezar. El mensaje de hoy es para fortalecer el emuná, fortalecer la fe que no hace preguntas, y si de pronto lo que nos está pasando es tan fuerte que las preguntas brotan sin tener la respuesta que tenemos, la calma. Sin tener la respuesta tenemos que la calma, y eso hace que la fe sea más fuerte. ¿Sabe dónde nos estamos metiendo? Yo le quiero invitar ahora, porque quiero empezar con un texto que quiero que la iglesia de la Roca lo haga suyo. Yo quiero que la iglesia de la Roca lo haga, pero mire, yo quiero que la iglesia de la Roca lo haga. ¿Están listos con Zacarías abierto? Vamos a entrar un poco en literatura apocalíptica ahora. Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si usted está en el libro de Mateo, Zacarías, está Malaquías, que es el último libro del Antiguo, y el que está anterior es Zacarías. Zacarías, Malaquías y Mateo. Y el capítulo 12, capítulo 12, ¿está conmigo? Amén. Vamos a orar. Señor, aquí estoy, con la palabra abierta, y ruego que tú me lleves a través del texto bíblico y que me ayudes a expresar todo lo que debo decir correctamente sobre ti y sobre tu palabra. Y haz que los hermanos tengan un espíritu de adoración especial escuchando. Te lo ruego, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Esto es una profecía. Una profecía es algo que se predice. Profecía de la palabra de Jehová. El profeta es Zacarías, pero ¿quién le da la orden al profeta? Dios, Jehová. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Israel, el pueblo de Israel. Jehová, fíjense cómo comienza esto. Esto comienza con una poderoso, porque va a entrar en un tema poderoso. Dice, Jehová que extiende los cielos. Extender. Cuando yo preparo mi cama para dormir, yo tengo una sábana y yo le hago así a la sábana, que está toda hecha, misma la dobla de lo más bien, yo hago así en la cama, y estoy extendiendo, ¿qué? Bueno, imagínense que lo que yo hago con la sábana lo hizo Dios con qué.
Como el cielo. ¡Qué poder! Es como decir el que crea los cielos. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y eso nos hace diferente a todos los animales que existen. Aunque hay una teoría falsa que dice que venimos del mono. Venimos de Dios. Venimos del Dios que hizo el mono. Pero el hombre tiene el espíritu de Dios dentro de él. El mono no. Y eso es característico del ser humano. Que forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Oiga, para decir quién lo dijo. Mire, aparte de decir Jehová, nos está recordando muchas cosas, ¿no? Fortaleciendo nuestro emuná. La fe viene por el oír. Y cada vez que usted deje de oír, usted está debilitando su fe, su emuná. Dice el Señor en el verso 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Todos los pueblos que se van a poner en contra, en el sitio contra Jerusalén. Esto no ha ocurrido. Ocurrió un sitio de Jerusalén cuando el pueblo de Israel, que ya tenía lograda la tierra prometida, pecó, y después de muchas advertencias, decenas y decenas de advertencias, ya hubo una profecía allí, que la estudiamos aquí, la estudiamos ya aquí, y usted debe conocer bien esta historia porque yo la he repasado recientemente mucho, y vino el cautiverio babilónico, donde estuvieron 70 años cautivos. Dios les permitió regresar después de estos 70 años y volvieron a reconstruir, ¿qué cosa? La ciudad, Jerusalén, sus murallas y su templo. Y volvieron a decir el mundo, y los israelitas también, ellos mismos, y el mundo dijo lo que Ezequiel dijo que iban a decir, que lo estudiamos aquí con los nombres de Dios. Jehová está allí. Eso ya pasó. Después, cuando Jesús vino, ya habían reconstruido otra vez Jerusalén. Jesús vino, y cuando Jesús vino dio una profecía diciendo, todo esto va a ser destruido, el templo y aún la ciudad. Y unos años después de Jesús, en el año 70 después de Cristo, vinieron las tropas romanas y acabaron otra vez. Y todo lo del templo desapareció. Antes se sabía que estaba en Babilonia. Ahora, ¿dónde está? Todo lo que estaba en el templo. Desde el arca hasta el último cuchillo que usaban. Pero ahora esto es otra cosa. No existe nada que tenga que ver allí. Todo el mundo espera la construcción de un templo. Hay un muro que le llaman el muro de los lamentos, un pedacito que queda del muro donde la gente va a hacer oraciones, los judíos. Pero ahora está hablando aquí de la Jerusalén de hoy, y la Jerusalén va a estar rodeada ¿de qué? De países. Toda la gente que rodea, casi la mayoría de la gente que rodea a Jerusalén, la odia. Y ella es pequeñita, la más pequeñita de las naciones. Tiene inmensas naciones alrededor que son enemigos. Cuesta trabajo que se metan con ella. Pero vamos a leer lo que dice aquí. Cuando usted vea a Jerusalén rodeada de ejércitos y que el mundo entero esté contra ella. Hay un pastor Santiago Pérez, Saúl. Saúl lo conoce porque Saúl estaba en la iglesia de Santa Clara. Él decía, enseñaba en el seminario y enseñaba en la iglesia que el pueblo de Israel era el reloj del mundo.
Por ahí hay muchos que replican, y yo creo que lo replican bien, que cuando veáis a Jerusalén rodeada, ¿de qué? De ejércitos. Hermano, no durmamos más, estamos cerca. Yo vi una noticia, no la voy a dar con detalle, yo vi una noticia de una votación que se hizo en la ONU la semana pasada. Y todos los pueblos del mundo aprobaron lo que se votó, menos Israel y los Estados Unidos. El día que empiezan a ocurrir en la ONU votaciones donde se queda solo Israel, ajústese los cinturones. Eso que ocurrió la semana pasada y ya lleva tiempo pasando. Todos los países del mundo votaron en contra de Estados Unidos e Israel y 2 países se abstuvieron. Quiere decir que 2 están que... Pero cuando esto llegue ya ahí, que estamos ya, entonces va a ser fuerte. Ajústese los cinturones. Dicen 4. No, voy a leer el 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¡Wow! Eso no ha pasado. ¿Están conmigo en el 3? Todos los que se la carguen o la cargaren serán, ¿qué? Despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, el 4, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Ahí los caballos son los cohetes, los misiles, porque son los caballos de esta época. El caballo es aquello que armamento. Y a todo caballo, y con locura al jinete. ¡Wow! No es la primera que vemos al Señor dándole victoria a su pueblo en manera más pequeña en la Biblia, donde se vuelven locos y se matan unos a otros, los propios enemigos. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios, reconociendo que el que está peleando con ellos, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová en el 7 las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y dice el 8, y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que, mire, vamos a calcular esto que voy a decir, concéntrese en esto que voy a decir, dice aquí, el que entre ellos fuere débil, de los israelitas, entre el que ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. David está considerado uno de los mejores guerreros que ha tenido Israel. ¿Se acuerdan la historia de Goliat? Cuando estaba completamente destruido moralmente el ejército, aquel jovencillo que no era ni militar, en el nombre del Señor le dio un ejemplo al ejército israelí y derrotaron a los filisteos. ¿Se acuerdan de la historia? Y después David se convirtió en un guerrero tremendo, superior. Recuerdo que Saúl, vencelo porque quería matarlo, le puso una tarea difícil. Y le dijo, te voy a dar a mi hija. Después que se lo había prometido y no se lo dio, te voy a dar a mi hija. Si tú vas, tú solito vas y me traes 100 prepucios de filisteos.
porque quería matar a David. Y él dijo, ahora sí se fue. Se fue David, como decimos hoy modernamente, del aire. Bueno, David dijo, te los traigo. Y fue a la batalla. Siempre pucios. Y cuando los tiró delante del rey, habían 200 prepucios. El rey se volvió loco. Y dice que la gente débil de esta época, cuando estén allí en Jerusalén, va a ser como David. ¿Qué clase de guerrero es eso? Dice el 8, el 9. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Israel. Se discute cuál va a ser esta batalla. Algunos dicen que es el Armagedón, otros dicen que no, que es anterior al Armagedón. Ese detalle ya, pero lo que sí es que es una batalla que está a punto de ¿qué? De ocurrir. No sabemos, pero va a ser así. Y usted chequee el pueblo de Israel y todos los enemigos que tiene alrededor, que son fuertes y grandes. Cuando usted la vea rodeada de ejército, preparémonos y empecemos ya. Ese es este mensaje. Ahora, hermanos, este es el emuná. Ya usted sabe lo que es el emuná. Ahora lo que estamos, ya empezamos a fortalecer el emuná con la lectura de la palabra, viendo cómo Dios lucha por su pueblo. Y ahora, ¿el pueblo quién es? Nosotros. Él lucha por nosotros hoy. Ahora mira el 12. Dice Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y oración. Y eso hoy no pasa en Israel, pero sí puede pasar en la iglesia. Si la iglesia dobla su rodilla y le pide aquello que Dios le va a mandar a Israel y que se lo está anunciando a través de su profeta Jeremías, Zacarías. Si la iglesia se empecina en eso, eso va a ocurrir. Yo espero que haya oído para oír esto aquí hoy. Yo espero eso. Un espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí. Se lo está diciendo el pueblo de, así va a pasar con el pueblo de Israel. ¿A quién van a mirar? A Dios. A Dios. Defínemelo más. Jehová, defínemelo más. Yo no lo puse ahí, yo quiero que usted tiene su Biblia abierta, porque yo le dije que tuviera la Biblia abierta, la cerró. Ok, yo le voy a pedir a Daniel, tiene su Biblia abierta ahí en el 12, ponte de pie y con voz fuerte, lee el 12, despacio. 10, perdón, el 12 10. Ajá. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién? ¿A quién traspasaron? Cristo. Cristo es con nosotros aquí, Jehová. Amén. A quien traspasaron. Esa profecía se la da Jehová a Zacarías. Y Zacarías dice, y mirarán a mí. Y usted puede decir, bueno, pero mirarán a Jehová, ¿no? ¿Mirarán a Jehová? No, ellos no van a mirar a Jehová, ellos tienen que mirar a Jesús, porque hoy no lo miran. Y mirarán a mí, ¿a quién? ¿Qué dice Daniel? A quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? ¿Qué más dice? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y llorarán, porque ellos saben, pero fuimos nosotros los que lo hicimos. El pueblo de él. Sigue. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Ya, siéntate, gracias. Ahora yo le corto la parte de abajo porque nosotros somos el Israel de hoy. Dice Pablo, hasta que ocurra la plenitud de los gentiles. Y ahí va a injertar a su pueblo. Eso lo estamos estudiando los miércoles aquí. Que venimos un puñadito, pero no nos beneficia.
Y entonces, hermanos, yo leo esto y yo lloro, yo me alegro, yo me entristezco. Todas esas cosas siento cuando estoy leyendo y Dios me da este texto para predicarlo. Este texto sale de mí, o llega a mí, mejor dicho, a través de Vilma, que es una asidua lectora de la Biblia. Cuando está leyendo la Biblia se para así y mira al techo y me dice en su mesa: escucha este texto. Y me lee el capítulo, este texto número 10 del capítulo 12. Y aquellas palabras que tengo frente a mí, un espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que necesita la roca. Y nosotros no podemos decidir eso. Eso tiene que salir de aquí, de Dios. Un espíritu de gracia. Ese es el Espíritu Santo, pero aquí está dicho de una manera especial. Un espíritu de gracia y ¿qué? Y oración. Y eso es lo que hay que hacer. De la manera en que estamos viviendo, no podemos seguir viviendo. Y lo que Dios va a vivir va a pedir y le va a dar a Israel, nosotros tenemos que lograrlo ya. Y entonces ya cuando íbamos a cerrar el Zoom, y le dije a Magali: vas a despedir. Y Magali, cuando oyó aquellas palabras, tuvo la misma sensación que tuve yo cuando vi Magali. Y hasta hizo un comentario. Yo no me acuerdo qué dijiste. Ni ella se acuerda. Ay, dijo así: ay, que nuestro pastor nos pida orar para que el Señor nos dé el espíritu de gracia y de qué, y de oración. Pero lo dijo así, lo dijo en el espíritu. Yo quiero que usted se agarre ese texto. Este es el texto medular de hoy. Y llorarán, y tenemos que llorar. ¿Cuánta es la última vez que usted lloró con su Biblia adelante? Si no le ha pasado nunca, tiene que pasar eso. Con su Biblia, orándole al Señor. Lloramos por muchas cosas. Lloramos cuando vemos la miseria espiritual de nuestros hermanos, de la iglesia, la nuestra en primer lugar. Bienaventurados los que lloran por su pobreza de espíritu, por su bancarrota espiritual. Cuando uno empieza a llorar porque se da cuenta de la bancarrota espiritual, ahí está pasando eso. Y me está pasando eso todos los días. Lloro en silencio, privadamente con Dios. Empezando por mi pobreza espiritual. Y hay el espíritu de gracia que Dios perdona, que Dios te da el regalo no merecido, pero al mismo tiempo quiere que tú te derrames con esa gracia para con otro y en oración. ¿Qué palabras más hermosas? Solamente en el espíritu se pueden asimilar esas palabras. Un espíritu de gracia y de oración. Y entonces, ¿qué dice? Mirarán a mí. Y cuando eso pase, es que la iglesia Bautista de la Roca va a poder ver a quién. A Cristo. Algunas Biblias traducen ahí un espíritu de gracia y de oración, y pondrán sus ojos en mí, en el que traspasaron, y llorarán. El llanto es importante. La bienaventuranza lo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los que lloran, perdón. Bienaventurados los que lloran. Los que ven su pobreza espiritual. Hermano, pobreza espiritual. Yo recuerdo siempre, hace poco lo hablé aquí, hoy lo vuelvo a retomar. Cuando digo aquí, son los miércoles. Hablé aquí de un libro que leí cuando era joven, y ese libro se titulaba, un libro hecho aquí en los Estados Unidos,
se titulaba Señor, hazme llorar. Hermanos, Señor, hazme llorar, se trata de una familia cristiana pastoral. Y estaban en ayuno y oración y batallando. Fue, yo creo que aproximadamente en los años 70, aquí en los Estados Unidos. Y la hija del pastor se encontró una muchacha, una mujer joven, en la calle, tirada ahí. Y a duras penas la llevó para la casa. No sé si la bañó, no me recuerdo de los detalles, pero allí la llevó a la casa y la puso a dormir en su cama. A una droga. Estaba ahí rendida. Y ella se arrodilló a orar y estuvo toda la noche orando. Cuando se despierta, dice, ¿y dónde estoy yo? Y entonces ella le explicó. Y aquella mujer le llamó la atención aquello, que se encontró aquella mujer arrodillada al lado de ella y ella amaneció en una cama, en una casa, una cama cómoda. Y ese día había un culto. Cookie Rodríguez, gracias. Cookie Rodríguez. Señora, tiene un prólogo de David Wilkerson. El libro. Y sabe una cosa, yo encontré en Google, no sé si es verdad, que están vendiendo 14 libros usados de eso por $14. Quiere decir que están cobrando $1 por cada libro. El mío yo lo dejé en Cuba. Allá está, por algún pastor o algún hermano lo tiene. Y sé que está en buenas manos. Señor, hazme llorar. Y llorarán afligiéndose. Cuando uno lee la Biblia, uno llora. Y la lee en el espíritu hay que leerla. Ahora, ese espíritu de oración que Dios pone nos lleva a mirar aquí al que traspasaron. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Eso es para la iglesia, eso no es para el pueblo de Israel. Puestos los ojos de Jesús. Aunque estaba escrito para hebreos cristianos de los primeros tiempos que tenían dudas, lo hemos estudiado aquí. ¿Cómo se escribió el libro de Hebreos? Pero esto es para la iglesia. Puestos los ojos en Jesús, autor, es el que lo inventó. No es otra fe, como están predicando algunos. Los otros días me puse a ver un predicador y dijo que cada uno hacía una base de fe y cosas raras así. Y que si tú ibas con una fe a pedirle algo, iba a ocurrir el milagro, que no lo hacía Dios, lo hacía la fe tuya. Y son gente, un evangélico diciendo eso en una iglesia. Son gente que dañan, y cuando dañan, y después la gente se va de ahí para que se metan en una iglesia otra vez, cuesta la vida. Le ponen una inyección especial para que aborrezcan la iglesia. Pero este Jesús y de este muná y esta fe, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es Jesús? El autor de la fe. Dios es el autor de la fe. Cristo es Dios. Cristo es Jehová. Cristo es Adonai. Cristo es El Shaddai. Cristo es Elohim. Cristo es el Elión. Cristo es el Olam. Cristo Jehová es Rafa. Cristo Jehová Jireh. Y no solamente que proveyó, es nuestro pastor, sino que él mismo proveyó el cordero, Jehová. Puestos los ojos. Y cuando nosotros empecemos a sentir ese espíritu de oración aquí en la ropa, y tiene que empezar, cuando empiece, y va a empezar por 1, 2, 3, se va a mover. Hermano, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. 2 puntos que puse ahí, no está en la Biblia. ¿Qué cosa es esa fe? Emuná. La fe que enfrenta todas las cosas sin pregunta, y si de pronto las preguntas brotan en nosotros, ¿cómo estamos? Con calma.
mensaje de la semana pasada. Escúchalo si no lo oyó. Y si lo oyó, vuelvo a escuchar igual que él. Dice que Jesús, hablando de Jesús aquí, el cual, ese Jesús, por el gozo puesto delante de él sabía que eso iba a beneficiar a millones. Y cuando él fuera a la cruz, por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Sufrió la cruz. Menospreciando lo propio. No le importaba lo propio, en otras palabras. No le importaba el dolor que iba a sufrir. Lo tomaba en poco, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y todos vamos allá. No nos vamos a sentar en la diestra, pero vamos a estar ¿dónde? En su presencia. La Biblia nos manda a hacer esto. Y ahí tenemos 1 Tesalonicenses 5:17. Vamos a allí. ¿Qué dice? Así de simple, uno de los textos más cortos de la Escritura. ¿Orar qué? Cuando uno empieza a pedirle a Dios así, el espíritu de oración, sin darnos cuenta va a llegar ese espíritu y nos va a cubrir. ¿Qué cosa es orar sin cesar? Yo me levanto por la mañana y abro los ojos y acostado todavía pienso en Señor. Le digo, Señor, en tus manos pongo este día. Acostado. Y le digo unas cuantas cosas. Me senté en la cama y ¿qué hago otra vez? Eso no nos cuesta nada. ¿Qué hago otra vez? Oro. Y ya me voy a hacer otras cosas, a asearme y otras cosas más. Y empiezo a preparar el desayuno, lo que usted vaya a hacer. Y habrá otro motivo para que usted vuelva otra vez ¿a qué? A conectarse. Y cuando ya tenga servido el desayuno, ¿qué hace? Da gracias, ora. Y ahí dice 3 o 4 cosas más para el día. Y pide la dirección de Dios. Y así, cuando agarre el timón, lo pone en las manos de Dios. Pero hay que hacerlo. No podemos estar el día desenchuchados de Dios. Es todo el tiempo que conectado. Y eso lo dijo Pablo. Claro, pero diciéndolo Pablo, ¿quién lo dijo? ¿Quién le inspiró en la epístola? El Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que va a venir a nosotros, ¿de qué? De gracia y de oración. Pero lo dijo también Jesús en el Evangelio. Mira lo que dice. Velad pues. Velad, eso que estamos hablando es velad. Te levantaste, pero vas a seguir ¿qué? Velando, orando. ¿Cómo dice? Lo dicen otras palabras diferentes, pero es lo mismo. Orando ¿qué? En todo tiempo. Tiempo es ahí, el tiempo de que levantaste, el tiempo de desayunarte, el tiempo de manejar, el tiempo. Pero también es en los momentos malos, porque hay gente que nada más que ora en lo malo. Hay gente que en lo malo no ora. Peor. Y dice el Señor que hay que orar ¿cuándo? ¿Quiere decirlo conmigo? Orando en todo tiempo. Vamos a decirlo. Orando en todo tiempo. Y dice, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. La iglesia escapa. De escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie. No abochornado, sino en pie. ¿Delante de quién? Del hombre. Del hombre. Estas son cosas, todo lo que estamos viendo es palabra, porque la palabra de Dios fortalece el emuná. No, que yo no leo la Biblia, no, que no tengo hábito de leer, búscalo, dile a Dios que te lo dé. Si mi mamá era una analfabeta con 3er año de escolaridad, cuando tenía por allá 1 o 2 años en la escuela, cogió un grado menor ahí y prácticamente se le olvidó leer, y cuando vino al Evangelio abrió su Biblia y comenzó a leer otra vez y leer, y era una estudiosa de la palabra, una anciana de 60, 70, 80, 90 años leyendo la Biblia. Hay que leer la Biblia, para eso existe. Hay que bregar con el texto bíblico, Dios te tiene que hablar, tienes que llorar con el texto bíblico. Entonces, la palabra de Dios es fundamental. Mira lo que hace la palabra. La palabra de Dios que dice ahí fortalece nuestro hermano. Mira lo que dijo el salmista. Afligido estoy en gran manera. ¿Ha estado usted así alguna vez? Y si no ha estado, ¿en qué momento llega?
Afligido en gran manera, ¿sabe lo que es, no? Hay gente que se quita la vida cuando está afligido en gran manera. Y entonces, ¿qué le dijo el salmista? ¿Qué le dijo? Él estaba muerto, se sentía muerto. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra nos salva la vida. Y hay una persona, porque por los ejemplos hay que ponerlo, y ya yo lo he puesto aquí varias veces, pero allá en la ciudad de Puerto Padre, cuando yo comencé el pastorado, allí estaba Herminia. Y un día Vivi y yo fuimos a hacerle, Herminia tenía un patio lleno de plantas así, que enredaban así por todos lados, y daba un patio lleno de plantas, y con el calor que hacía, uno le gustaba ir allí a Herminia, a su portal. Y fuimos a hacerle la visita allí, y se me ocurre a mí la pregunta que le hago a la mayoría de los cristianos que yo los voy conociendo: ¿cómo te convertiste? Y yo se lo he dicho a ustedes. Me dijo: ay, pastor, si usted supiera. Le digo: dime, que quiero saber. Y dice Herminia: yo me aparté, mi papá era cristiano y yo nunca le hice caso. Yo nunca me estuve en los caminos del Señor. Él era de... Y esta señora era de Las Tunas, Maniabón, y después vivía en Puerto Padre, que era la ciudad donde yo era pastor. Y dice: mi padre tanto batalló conmigo que por fin un día me regaló hasta una Biblia que nunca leí, y la guardaba de recuerdo. Y un día, esta señora era una señora que padecía de los nervios, y ya cuando estaba en la iglesia estaba requete bien. Pero me la imagino cuando estos sucesos ocurrió, con 20 problemas arriba, y estaba afligido que tenía ganas de morirse. Y sí, agarró una botella de alcohol, le hizo así, se lo echó arriba. ¿Para qué? Usted sabe, ¿no? Y fue a la cocina allí, eso lo hizo en la cocina, buscando los fósforos, no encontraba los fósforos. Ay, los fósforos, y allí llena de alcohol, y los fósforos no aparecían. Y gracias a Dios por los apagones, a veces los apagones son buenos. La noche anterior, con el apagón, había dejado los fósforos al lado de la mesita de la noche, y los había metido en la gaveta allí, los había guardado. Y cuando abrió la gaveta, se acordó que estaban ahí estaba la caja de fósforo, y agarró la caja de fósforo. Y allí vio la Biblia, la palabra de Dios. Y empezó a temblar y a llorar. A temblar y a llorar. La Biblia de su padre. Y agarró la Biblia y tenía aquí los fósforos y aquí la Biblia. Y agarró los fósforos y lo puso en la mesita de noche y la Biblia. Y abrió la Biblia y le salió aquel pasaje donde el Señor está montado en un burrito entrando ¿dónde? En Jerusalén. Y ahí decía la parte del pasaje: mi rey viene a mí montado en un pollito. Un pollino de un burrito que nunca nadie lo usó. Y entonces ella dijo: esto lo que quiere decir es que mi Salvador viene a mí, que Dios viene a mí. Y agarró temblando su Biblia y se sentó y terminó de leer el pasaje. Cuando terminó de leer el pasaje empezó a llorar y dijo: tengo que ir a buscar al pastor. ¿Saben quién era el pastor? Alberto Pajilla, pastor que yo sustituí allí, mi pastor que fue por un año allí en la parte oriental de Cuba, donde Dios me puso y yo no quería ir. La palabra salvó a ¿quién? A Herminia. Y allí, cuando yo llegué de pastor allí, ya vinieron un miembro de la iglesia y yo le hice la visita. Así es la obra de Dios. Afligido estoy en gran manera. Hay que bregar con la palabra todos los días. Dice la misma palabra y nos enseña la misma palabra que el emuná, luego la fe, ¿qué dice ahí? Es por el oír. Y no es por el oír otra cosa que no sea tontería, que nos metemos horas y horas en YouTube oyendo las mentiras, porque la mayoría de las cosas son mentiras y cosas no edificantes. Es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra. La fe viene por el oír, hermano. Métase eso en la cabeza. No en estar en pecado por aquí, por allá, inventando. Sea fiel, vienen tiempos malos. Esto es una advertencia. Y yo quiero prácticamente, hablando ya de la palabra, la misma palabra nos dice, este es el mes de ¿qué? Del agradecimiento. Y ahí 1 Tesalonicenses 5:18 dice:
Dar gracias. Estamos hablando de emuná, fortalecer emuná. Este es otro punto. Dar gracias en todo. Porque esto que te pasó y que no tienes pregunta, o las tienes pero aún sin respuesta, el emuná te permite estar ¿en qué? En calma, sabiendo que esto que te está ocurriendo por fe, llegas ahí porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Sabe que hay una historia de un misionero? Yo lo leí mucho en la juventud, de un misionero que se fue a ser misionero, quería ir a ser misionero a las tierras por ahí difíciles de América o África, no recuerdo bien. Y ya cuando estaba a punto ya de ir para allá, tuvo un accidente y perdió una pierna. Y entonces, ¿qué respuesta tiene para eso? Si es lo que se estaba preparando para irse de qué? De misionero, y perdió la pierna. Y batalló con el Señor. Al final le hicieron una prótesis de madera, y él dijo, con la prótesis me voy. Y se fue de misionero. Y cuando llegó allá, y los misioneros, ay, tenemos que poner en un lugar fácil, porque de verdad que tú aquí, todo el mundo tiene sus piernas y tú con esa pierna. Y él decía, no, a mí no me pongan en ningún. Y entonces se enteró que había una tribu que nadie quería ir. Y él decía, quiero ir a la tribu. Oye, pero tú estás loco. Quiero ir a la tribu. Y fue para la tribu. Era una batalla tremenda aquello, tenía que aprender idioma. Y entonces cuando llegó a la tribu eran caníbales. ¿Sabes lo que es caníbal? Que come gente. Y entonces empezaron allí, lo tiraron, y entonces empezaron a hacerle un ritual, y entonces ya parece que en el ritual cogían un pedazo de la carne y se la cortaban, y cuando fueron a cortarle era la pierna de palo. Y no podían cortarlo. Y entonces lo miraban y no podían cortarlo, y entonces interpretaron que él era un dios. Así interpretó la tribu, que ese hombre que con la pierna de palo no era un ser humano normal, que sino que era ¿qué cosa? Un dios. Y ahí empezó, le salvaron la vida, no lo mataron hasta que él pudo comprender un poco el idioma, y entonces le presentó a Cristo y la tribu se convirtió completa. Dios, la voluntad de Dios es la mejor para nosotros, aunque sea con una pierna. ¿De qué? De palo. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Si tú mezclas todas estas cosas, y yo quiero que vuelvas a oír este mensaje. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y el Salmo 103, que creo que fue el que mencionó Irma, 103:2 dice, bendice es hablar bien de Dios en cualquier momento. No solamente cuando Dios te dio el refrigerador o te sanó la enfermedad, no, bendice alma mía Jehová y no olvides. Y tienes que hacer una lista, hay que hacerlo, de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y no olvides que ninguno de sus beneficios. No hay un texto bíblico que no te aumente la fe. Yo quiero terminar con un resumen invertido. Invertido quiere decir que empiezo por aquí, por este último. Ahí está el resumen. Resumen invertido de los puntos que, ¿para qué? Para fortalecer en una. 1. Agradece, empecé por atrás, ¿eh? En todo. ¿Agradecen qué? En todo. Y haz una lista de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y qué? Y agradece. Y está basado en ese texto. Estudia y memoriza la palabra de Dios. Hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que caerle arriba. No es leer un texto por la mañana, así en una promesario. No. Lee la Biblia, lee los libros, pregúntale al pastor, a los líderes, a los que saben más. Estudia y memoriza la palabra de Dios y busca tener experiencia con ella. Josué 1:8, ¿se acuerda lo que dice? Dice, mira que te mando que tomes este libro de la ley y medites de él, ¿cuándo? De día y de noche, en todo tiempo. Y que hagas todo lo que en él está escrito. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Haz todo lo que en él está escrito. Para que todo te vaya bien y todo te salga bien. Harás prosperar tu camino. El otro que vimos fue el punto 3. Orar sin cesar en todo tiempo. Y yo escogí de los dos Lucas 21:36, que fueron las palabras directas de Jesús. Pero está también
el otro texto. Dice 4, ruega a Dios que derrame en ti. Por ahí empezamos. ¿Qué cosa? Espíritu de gracia y oración. Y mires al Señor Jesucristo con qué. Hay que llegar a eso, hay que llegar a lograr eso. Señor, dice que aquella jovencita entró al culto, la jovencita de, ¿cómo se llama la muchacha? Katy Cookie Rodríguez. Dice que la muchacha entró allí, vio a la gente en la iglesia y dice que vio a una persona que goza. Y la miraba así. Y entonces lo que se le ocurrió es hacer lo mismo. Y entonces lo que le dijo el Señor, Señor, hazme llorar. Porque eso ocurrió como la tercera o cuarta o quinta vez de ir al culto. No, ella no se convertía, pero estaba allí y veía que era gente buena y que la ayudaron y que querían ayudarla y allí estaba y la policía la estaba buscando y que se yo, que sé cuándo. Y ella estaba como escondidita allí hasta que en ese culto ella le dijo al Señor, Señor, hazme llorar. Y Dios la hizo llorar. Y ahí se convirtió. Ruega a Dios que derrame en ti espíritu de gracia y de oración. Aquellas palabras tuyas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Y mires al Señor Jesucristo por la. Pongamos los ojos ¿dónde? En Jesús, autor y consumador de la fe. Zacarías 12:10. Y yo te aconsejo, como todos los domingos, te digo, escuche este mensaje nuevamente. ¿Dónde? En YouTube. Vamos a orar. Señor. Gracias, Señor, te damos por